Buenas tardes, alumnos. Empezaremos la clase de hoy día. Voy a compartir mi pantalla, por favor. Ay, Dios, y ahora esto lo saco. Aceptar y actualizar. No sé cuánto. Ya. Buenas tardes, ¿cómo están? Voy a compartir. Compartir aplicación. Ya, te voy a esconder por aquí. Listo. Ahí pueden ver la exposición. Sí, espero que sí. Doctora. Ya, gracias. No, que ahí sale del antivirus, no le puedo poner que sí porque me la va a reiniciar en un momento. Ya, ahí está. Muy bien. Patología linfohematopoyética. Esconderla lo más que pueda y ya. Ya, ahí está. Patología linfohematopoyética. La patología de tipo linfohematopoyética tiene que ver con diversos tipos de enfermedades que van a ir desde enfermedades que tienen que ver con la piel, perdón, con la sangre, enfermedades que tienen que ver con los glóbulos rojos, con los glóbulos blancos, con las plaquetas, en fin. ¿Y todo esto por qué? Porque todo va a ocurrir a partir de una célula madre pluripotencial, como ustedes ven aquí, ¿no? Que es un precursor común y que va a derivar tanto en células madres linfoides como en células madres mieloide pluripotenciales. Estas se van a encargar de producir linfocitos o también células de tipo mieloide. La célula madre linfoide que ustedes ven aquí va a dar origen a las células de tipo T, los linfocitos T, o a las células precursoras de los linfocitos B, que bajo influencias determinadas se van a convertir tanto en linfocitos T, en linfocitos B y en células especializadas como las células plasmáticas, ¿no? Y la célula madre mieloide pluripotencial también puede originar 4 tipos de células, como ustedes ven aquí, que van a hacer o dar origen a la serie eritroide, ¿no? A la serie de los monocitos, que van a dar diversos tipos de células, como los granulocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, a la serie de monocitos que finalmente se pueden transformar en macrófagos y a la serie de los megacariocitos que también se van a transformar y terminar formando plaquetas, ¿no? Entonces, todas estas series pueden verse alteradas de manera total, por ejemplo, si la célula madre pluripotencial es atacada por algún factor externo, por alguna enfermedad determinada, por algún producto químico que podría producir daño en esta, y por lo tanto podemos tener un trastorno de todas estas. O podría ser un trastorno más específico que afecte a alguna de estas células madres linfoides o mieloides o alguna de estas células precursoras, de tal manera que solamente una línea se pueda ver afectada. Entonces, entre las enfermedades que vamos a tocar el día de hoy, vamos a tocar primero lo que tiene que ver con los glóbulos rojos, es decir, todas las enfermedades que tienen que ver con la anemia. La anemia se define como la disminución por debajo de los límites normales de la masa total de hematíes circulantes. Obviamente, si disminuyen los hematíes, esto va a llevar a una reducción en la capacidad del transporte de oxígeno en la sangre. ¿Cómo medimos esta disminución de la masa total de hematíes? Bueno, lo vamos a medir con las medidas de la hemoglobina, que en varones siempre va a ser un poco mayor que en mujeres, más o menos entre 13 a 17, dependiendo de la prueba que se haga del laboratorio que se utilice en varones, y un poco menos en mujeres, de 12 a 15. El hematocrito se traduce como este valor multiplicado por 3 aproximadamente. Entonces el hematocrito se puede encontrar en varones entre 39 a 49 y en mujeres entre 33 a 43%. Hay otros valores que también van a ir variando de acuerdo al tipo de anemia, ¿correcto? Entonces, la clínica de las anemias, ustedes ya las conocen, como ven ahí la imagen de una joven que tiene anemia y que se ve palidez en la piel, en las mucosas, debilidad, malestar, fatiga,
disnea en el ejercicio durante el esfuerzo, en casos más severos, esteatosis miocárdica, que se traduce en insuficiencia cardíaca, y en los casos agudos, shock, insuficiencia renal con oliguria y anuria, ¿no? También puede verse hipoxia si es que la anemia es tan severa que puede comprometer al sistema nervioso central, y en los niños se puede asociar signos como la esplenomegalia y la hepatomegalia. Esta es una clasificación de la anemia según el mecanismo que causa la anemia. Entonces tenemos acá que según esta clasificación tenemos 3 tipos de agentes causantes de la anemia. El primero de ellos, como ustedes ven acá, es la pérdida de sangre. O sea, se produce buena cantidad, ¿no? Pero se elimina, se pierde, y en este caso las pérdidas pueden ser de tipo aguda, por ejemplo en un traumatismo, o una pérdida crónica, en caso en que haya, por ejemplo, una lesión en el tubo digestivo, que puede ser una úlcera, otros ginecológicos en la mujer como metrorragias, menorragias, entre otros. Aquí, entre las pérdidas crónicas, también tenemos que mencionar los cánceres, que también es una causa muy frecuente de pérdidas de sangre crónica ocultas. Muy bien. La segunda causa viene a ser el aumento en la destrucción de los eritrocitos. Quiere decir, se producen hematíes, pero estos son destruidos. Y pueden ser destruidos porque tienen defectos genéticos de tipo hereditario, por ejemplo, trastornos en la membrana de los eritrocitos, como la enfermedad de la esferocitosis hereditaria, que la vamos a tocar el día de hoy, deficiencias enzimáticas, ¿no?, que pueden haber, ¿no?, anomalías en la hemoglobina, por ejemplo, en la síntesis de la globina, como los síndromes talasémicos, globinas estructuralmente anormales, como la enfermedad de las células falciformes, ¿no?, defectos genéticos adquiridos o destrucción de los hematíes mediados por anticuerpos, como la enfermedad hemolítica del recién nacido, traumatismos de tipo mecánico, por ejemplo, las personas que pueden utilizar, por ejemplo, válvulas cardíacas defectuosas, ¿no?, entre otros, infecciones de los eritrocitos como la enfermedad de la malaria, o lesiones tóxicas, por ejemplo, por envenenamiento, con veneno, con plomo o con otros agentes, ¿no? Y en el caso del secuestro, o sea, cuando hay un hiperesplenismo, también se produce destrucción de los eritrocitos, ¿no? Y la tercera causa es el descenso en la producción de los eritrocitos, es decir, que hayan defectos genéticos que no permitan que se formen las células, ¿no? Porque las células germinales pluripotenciales se encuentran alteradas, ¿no?, por defectos que afectan la maduración de los eritrocitos, por defectos que no permiten una buena síntesis del ADN, por ejemplo, en las deficiencias de la vitamina B12 y de los folatos, deficiencias en la síntesis de la hemoglobina, como en la anemia ferropénica, o lesiones de las células progenitoras por destrucción del sistema inmune en las anemias aplásicas, entre otras, ¿no? Entonces, diversas enfermedades van a conducir a los cuadros de anemia. Vamos a escoger de toda esta larga lista los ejemplos más clásicos, más importantes que ustedes deben tener. Entonces, en cuanto al aumento en la destrucción de los eritrocitos, hoy día vamos a presentarles una de las enfermedades prototipo, que es la esferocitosis hereditaria. Ese es un trastorno de herencia autosómica dominante. Está caracterizada por un defecto intrínseco en la membrana de los eritrocitos, que los hace que vayan perdiendo fragmentos de la membrana, de tal manera que el eritrocito se vuelve más chiquito y se vuelve más esférico, menos deformable, y por lo tanto, al ser menos deformable, es vulnerable al secuestro esplénico y a la destrucción del mismo. ¿Cuáles son las causas para que una persona pueda tener una esferocitosis hereditaria? Bueno, primeramente, son personas de origen neuroeuropeo, ¿no? El 20% de ellos no tiene antecedentes familiares, por lo que se cree en ellas puede existir un gen mutado, ¿no?, que es el causante de la enfermedad.
¿Y cuál es la patogenia de esta enfermedad? La patogenia es el déficit de espectrina. La espectrina, que es una proteína, como ahorita vamos a verla en el siguiente esquema que les voy a presentar, que permite formar un esqueleto, ¿no? Un entramado filamentoso, ¿no? En la membrana, y que cuando esta espectrina se daña, disminuye la estabilidad de la membrana y permite las pérdidas espontáneas de fragmentos de la membrana de los hematíes. Aquí podemos ver el cuadrito que les digo. Entonces, aquí está la espectrina, ustedes la ven. La espectrina es una proteína esquelética, como les dije, que está formada por dos cadenas polipépticas, la cadena alfa y la cadena beta, ¿no? Y estas se entrelazan entre ellas en forma helicoidal, de tal manera que está situada en la parte interna, ¿no?, de la membrana celular, anclada a esta bica pírica que ustedes ven a través de ciertas proteínas, como son, por ejemplo, la actina, la proteína 4.1, la anquirina y la proteína 4.2, que la permiten anclarla y que de alguna manera forman como un puente para que esta espectrina, vamos a decir, moldee la forma de la célula y le permita tener resistencia y flexibilidad a la membrana. La esferocitosis hereditaria puede deberse porque cualquiera de las proteínas puede alterarse o tener un daño genético, la actina, y no permitir que de manera adecuada se ancle la espectrina. Puede ser la anquirina, puede ser la proteína 4.1, la proteína 4.2. Sin embargo, lo más común es que sea el déficit de la espectrina en la mayoría de los casos, el 75 al 90% de los pacientes con esta enfermedad van a tener alteraciones de esta proteína. Y si fuera esta proteína, esta guarda estrecha relación con la gravedad de la esferocitosis, ¿no? Entonces, este daño va a permitir, ¿qué cosa? Que la estabilidad de la membrana se altere y entonces se generen pequeñas pérdidas espontáneas, como las que ustedes ven aquí, de fragmentos de la membrana del eritrocito, que poco a poco van a hacer que el eritrocito se vuelva cada vez más pequeño, se vuelva redondito, por eso es un esferocito, y finalmente se permita el secuestro esplénico y la destrucción del hematíe. Ustedes pueden ver acá un frotis de sangre. Normalmente los hematíes tienden a verse medios pálidos y tienen hacia el centro una parte o una zona pálida central, característicamente. Pero en el caso de la esferocitosis, las células se vuelven más pequeñitas y pierden la característica de palidez y de la zona central totalmente pálida que debe tener esta célula. Por el contrario, la célula se ve redondita y bien rojita, característica de la esferocitosis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Ya hemos visto que en la esferocitosis la célula adopta un tamaño, un diámetro mucho menor, ¿no? Y que cuando llegue al vaso va a ser atrapado porque reduce su plasticidad. Entonces, cuando hay un déficit, un defecto primario en la membrana, disminuye la estabilidad de la misma, se pierden fragmentos de la membrana, disminuye la relación de superficie con el volumen de la célula, es menos deformable, atrapado en el hígado, en el vaso, y de ahí va a ser destruido a través de una hemólisis de tipo extravascular, ¿correcto? Entonces, en muchos de estos casos, en muchos de los casos de la esferocitosis, ¿qué es lo que se hace? Como el vaso comienza a hacerse más grande debido a que atrapa constantemente a estas células alteradas, se va a producir en ellos o se va a corregir en ellos la anemia con la extracción del vaso, ¿no? Para permitir que la destrucción prematura de los esferocitos disminuya. Muy bien. Pasamos a la siguiente enfermedad. También es una enfermedad prototipo, así que por eso la estamos tocando, que es la anemia de células
falciformes. La anemia de células falciformes se debe a una hemoglobinopatía de tipo hereditaria. ¿Qué quiere decir aquí? Que se produce la mutación en el código genético de tan solo un aminoácido que es sustituido por otro aminoácido en la cadena polipéptica de la hemoglobina, ¿no? Si ustedes ven aquí, nosotros podemos ver que se va a producir una alteración en la cadena en la cual la glutamina, que se encuentra en la posición, es cambiada, ¿no? Sustituida por la valina. Y entonces se va a producir, en este caso, un cambio de la hemoglobina normal, que es la hemoglobina A. ¿Correcto? Entonces, acá podemos ver nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos acá las dos cadenas. Recuerden que la hemoglobina es un tetrapéptido de 4 cadenas de globina que tiene 2 pares idénticos, ¿no? 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Acá lo podemos ver. Normalmente la hemoglobina A está formada por estas 2 cadenas, alfa y beta, y en el adulto normal más o menos representan entre un 90 a un 96% de la cantidad de hemoglobina que tiene el adulto. Hay otras variantes menos comunes, ¿no? En la cual, por ejemplo, acá pueden ver la hemoglobina A2, que puede tener 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma, ¿no? Y que puede encontrarse en menores cantidades y así. Pero la hemoglobina S no existe realmente en el hombre. Esto se debe a esta mutación genética. Y esta mutación genética que hemos dicho puede darse en personas cuando heredan genes de los padres, ya sea el padre, la madre, ambos, ¿correcto? Cuando heredan solamente un gen, ¿no? Es una persona heterocigota para este gen. Y cuando herede los 2 genes, tanto del padre como de la madre, va a ser homocigota. Entonces, en la población de personas de raza negra norteamericanas, por ejemplo, son heterocigotas, ¿no? El 8% de las personas de raza negra norteamericanas, y ellos van a formar tanto hemoglobina A como hemoglobina S, porque recuerden que ellos tienen un solo gen de uno de los progenitores. Entonces, formarán ellos un 60% de hemoglobina A y un 40% de la hemoglobina S. ¿Correcto? Esta hemoglobina A, este 60%, permite que ellos suplan de alguna manera sus necesidades y por lo tanto en ellos la hipoxia no puede ser tan grave porque este 60% suple las necesidades de oxígeno que necesita, ¿correcto? Sin embargo, las personas homocigotas, los que tienen los 2 genes, casi el 100% de su hemoglobina va a ser hemoglobina S. Entonces, ellos sí harán la anemia de células falciformes. Esta mutación que nosotros estamos viendo es bastante común en África, en donde el paludismo es endémico y por lo tanto el 30% de la población de raza negra es heterocigota. Al tener esto le da una ligera protección contra el paludismo que se encuentra en estas zonas de África. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente, cuando hay cuadros de hipoxia, cuando hay pérdida de oxígeno, la molécula de la hemoglobina S se agrega, se polimeriza y deforma la hematíe, que adopta la morfología falciforme del eritrocito y que va a tener como consecuencias una anemia hemolítica crónica y una obstrucción de pequeños vasos que ocasione lesión isquémica. Esta obstrucción se va a dar, porque al polimerizarse la célula, ¿no? O mejor dicho, la hemoglobina S, va a hacer que la célula adopte la forma de semiluna y también las células se aglomeren de tal manera que forman como un gel viscoso en la sangre, ¿correcto? Además que la hematíe va a perder la deformación normal que tiene, la plasticidad que debe tener la hematíe y por lo tanto va a producir cuadros de microlesiones isquémicas, ¿no?
ya dijimos, en el heterocigoto no es tan grave porque suple las necesidades, y en el homocigoto sí va a tener el cuadro de anemia de células falciformes. En los niños, ¿no? En los niños también se encuentran otros tipos de hemoglobina. Ellos tienen un tipo de hemoglobina fetal y otros tipos de hemoglobina. Por lo tanto, en ellos las interacciones con la hemoglobina S no van a producir síntomas hasta que sean mayores de 1 año o 2 aproximadamente. Muy bien, acá podemos ver entonces un eritrocito normal y un eritrocito falciforme. En este caso, adopta la forma, como dijimos, de una semiluna, ¿correcto? Normalmente los eritrocitos, como ven acá, deben ser moldeables, deben tener esa plasticidad que hemos dicho para que puedan pasar por los capilares. Miren acá cómo el eritrocito tiene que deformarse para poder pasar. Sin embargo, cuando se forma la célula falciforme, esta célula en forma de semiluna se agregan entre ellos de tal manera que no pueden pasar, no pueden cambiar de forma y por lo tanto quedan obstruyendo determinados vasos, produciendo cuadros de necrosis. Entonces, la deformación falciforme que tiene el eritrocito al principio es un fenómeno de tipo reversible, ¿correcto? Es un proceso de tipo reversible. Quiere decir que cuando haya oxigenación, esta célula va a cambiar y otra vez va a formarse a una célula normal, un eritrocito normal. Sin embargo, con el oxígeno que va a estar en este proceso de desoxigenación y oxigenación, desoxigenación y oxigenación, va a llegar un momento, el daño sea tan extenso en la membrana que va a ser una deformación falciforme irreversible. Y en ese momento la célula va a entrar a un cuadro de hemólisis. Aparte, en este momento puede producir también oclusión microvascular, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la clínica de esta enfermedad? 1. La destrucción aumentada de las células falciformes que va a desarrollar anemia. 2. La liberación de la hemoglobina en el momento que se produzca la destrucción del eritrocito con elevación de la bilirrubina y los daños de trombosis y microinfartos que se van a producir en la circulación. Clínicamente, estas personas se va a ver palidez, ¿no? Que es característico de todas las anemias. Vamos a ver sobrecarga férrica, porque hemos dicho que se destruye, ¿no? El eritrocito, por lo cual vamos a ver cuadros de esteatosis en corazón, hígado y túbulos renales. Una cirrosis que se puede producir de las células falciformes y la médula ósea va a ser hiperplásica. ¿Esto por qué? Porque normalmente una vez que se producen los descensos en los niveles de hemoglobina, la médula, a través de diversos estímulos, lo percibe y comienza a tratar de producir gran cantidad de precursores eritroides para suplir esta anemia, ¿correcto? Y estas células que se liberen tienen el mismo defecto, la misma mutación y van a seguir siendo destruidas. Entonces la médula constantemente se va a encontrar hiperplásica. También podemos encontrar esplenomegalia, ¿no? Principalmente en los niños, y la característica principal de esta anemia de células falciformes es que la anemia va a ir asociada con trombosis e infarto y crisis vasoactivas. La trombosis y el infarto se debe a la hipoxia tisular, que va a producir zonas de daño, necrosis, y la necrosis es reemplazada posteriormente por cicatrices fibrosas con depósitos de hemosiderina y calcio, que se llaman los cuerpos de Gandy-Gamma, y posteriormente, poco a poco, el tejido se va a ir reduciendo. Uno de los órganos que principalmente sufre este daño es el vaso, ¿no? También vamos a ver las crisis vasoclusivas, que son crisis dolorosas, justo en el momento en que se produce la obstrucción del vaso. Es como si fuera un infarto, por el daño que se está produciendo ahí. Entonces, estas lesiones hipóxicas tipo infarto se van a dar en el abdomen, en el tórax, en las articulaciones, en el hueso, en los pulmones, en el hígado, en el cerebro.
en el vaso, en el pene, que también es un órgano con bastante frecuencia, en el sistema nervioso, que puede producir convulsiones, y también a nivel de los vasos que llegan a las piernas produciendo ulceraciones. Esta es la imagen, aunque ustedes no lo crean, de un vaso autoinfartado, en el cual la oclusión microvascular, ¿no?, que se ha dado en esta enfermedad de células falciformes ha sido importante, ha aumentado la viscosidad sanguínea, ha hecho que los eritrocitos se vuelvan rígidos y poco a poco ha llevado a cuadros de hipoxia e infarto. Entonces, poco a poco el vaso ha sido reemplazado por fibrosis y ha ido reduciendo su tamaño. Y finalmente ha quedado de esta forma, como ustedes la pueden ver aquí. Muy bien. Pasamos a los síndromes talasémicos. Los síndromes talasémicos es un grupo heterogéneo de trastornos hereditarios, también ellos, caracterizados por la ausencia o disminución en la síntesis de las cadenas alfa o de las cadenas beta de la globina, de la hemoglobina A. Como consecuencia, si falta en la síntesis de una de las cadenas, ¿no?, hay un exceso relativo de la otra. Por ejemplo, si se forma solamente una cadena alfa, quiere decir que para compensarlo se forman 3 cadenas beta, ¿correcto? De tal manera que en el caso de la beta-talasemia, lo que hay es un déficit de la cadena beta, por eso se llama beta-talasemia, con un exceso anormal de las cadenas alfa. Y en la alfa-talasemia hay un déficit de la cadena alfa con exceso de las cadenas beta. Las cadenas que están con exceso relativo, decimos relativo, van a formar inclusiones insolubles dentro del eritrocito y dentro de los precursores del eritrocito. Estos precursores, ¿dónde se van a hallar? Se van a hallar dentro de la médula ósea. Y entonces, dentro de la médula ósea van a ser detectados estos precursores anormales con estas inclusiones y finalmente van a ser destruidos dentro de la médula, ¿no? Estos eritrocitos inmaduros, lo que se llama eritropoiesis ineficaz. Y los eritrocitos que sean liberados con estas alteraciones van a sufrir también destrucción a nivel del vaso, lo que se llama hemólisis. La beta-talasemia es la reducción en la síntesis de las cadenas beta, ¿correcto?, que produce una inadecuada formación de la hemoglobina A, ¿correcto? La síntesis de las cadenas alfa de globina continúa normalmente y al no poder encontrar la cadena beta complementaria, forma agregados inestables, ¿no?, de esta cadena alfa de globina que está en exceso relativo, y se precipita en el interior de los hematíes formando inclusiones insolubles. Y esto va a llevar a que se haga daño, una lesión en la membrana celular, que va a llevar posteriormente a la pérdida de potasio, alteraciones en el DNA y finalmente destrucción del hematíe dentro de la médula ósea. Recuerden, esto se llama eritropoiesis ineficaz. Muy bien. Entonces, en los pacientes que tienen afectación grave con esta enfermedad, beta-talasemia, el 70 al 85% de los normoblastos medulares, ¿no?, van a ser destruidos, ¿no?, porque tienen estas inclusiones. Entonces, si ustedes miran aquí, ¿no?, el eritrocito normal va a tener estas inclusiones que hemos dicho anormales y dentro de la médula ósea van a ser destruidos. Eritropoiesis ineficaz. Debido a que en este caso, como hemos dicho, la anemia es severa, se van a secretar grandes cantidades de eritropoyetina, ¿no? Y va a comenzarse a producir en localizaciones extramedulares, tratando de producirse ahí diversos elementos y entre ellos precursores de los eritrocitos, ¿no? Entonces, esto va a generar a que en los huesos donde se produzca esto se expanda, ¿no?, la parte de la porción medular del hueso y se comienzan a producir deformaciones óseas en un afán del organismo de tratar de producir mayores precursores y mayores eritrocitos,
correcto. Pero estos de aquí van a seguir siendo destruidos porque siguen teniendo estas intones en su interior, correcto. Entonces se forma gran cantidad de hemólisis, de destrucción, liberación de fierro, lo que va a producir una sobrecarga sistémica de fierro, en donde en el corazón, en el hígado, se va a aumentar la absorción del fierro en un afán de también producir mayor cantidad de eritroblastos, va a haber una hematosis de tipo secundaria y los que logren ser liberados van a producirse destrucción, una hemólisis extravascular a nivel del vaso. ¿Correcto? Entonces, en estos casos los cuadros de anemia son severos, caracterizado por eritropoiesis ineficaz y por las deformaciones óseas. Esta enfermedad no es de nuestro medio habitual, ocurre generalmente en países mediterráneos, en algunas zonas de África, en el sudeste de Asia, ¿no? Los casos muy graves, como ustedes han visto, produce cuadros de anemia severa, fallecen a edades tempranas por retraso en el crecimiento y los efectos severos que produce la anemia. En muchos de ellos se utilizan las transfusiones sanguíneas, ¿no? Que van a mejorar la anemia, van a suprimir las manifestaciones de la eritropoiesis ineficaz, ¿no? Y puede prolongar en algo la supervivencia de estos niños. Generalmente esos niños van a tener malformaciones muy características de los huesos, ¿no? Que van a consistir en cara alargada, deformada, también tienen hepatoesplenomegalia, hemosiderosis, enfermedad cardíaca por sobrecarga férrica y hemocromatosis secundaria. En los niñitos, como ustedes pueden ver, tienen malformaciones, ¿por qué? Porque parte de la calota, ¿no? Va a tratar de producir, entonces se producen malformaciones de tipo malformaciones, ¿no? También en el maxilar, en los huesos de la cara, también se van a ir produciendo, tratando en un afán de compensar el cuadro de la anemia, de la beta-talasemia. En el cuadro de la alfa-talasemia, la reducción se va a dar en la síntesis de las cadenas alfa de la globina. Pero en este caso, la patología es menos grave que la beta-talasemia y generalmente tienen un mejor pronóstico porque las condiciones de la anemia son menos severas. Muy bien, pasamos entonces ahora a la siguiente causa de anemia. Habíamos visto la primera causa que tenía que ver con el aumento y la destrucción de los eritrocitos. Ahorita pasaremos al descenso en la producción de los eritrocitos. Quiere decir que van a producir cantidades de eritrocitos normalmente. Esto se puede dar, por ejemplo, por los cuadros de anemia que tienen que ver con las anemias de tipo megaloblásticas, ¿no? Como la anemia perniciosa que se va a dar por déficit de la vitamina B12 o la anemia por déficit del folato. Y también en los cuadros de anemia ferropénica, es decir, por falta de fierro. Perdón. En la anemia megaloblástica, ¿no? Como su nombre lo dice, van a ser células bastante grandes, anormalmente grandes, tanto los precursores eritroides como los eritrocitos ya maduros, y se va a dar por un trastorno en la maduración y en la división celular. Estas células grandes, ¿no? Van a carecer también de la zona pálida central de los eritrocitos normales que ya dijimos, son mucho más gruesos y contienen más hemoglobina de lo normal, ¿no? Normalmente la médula también va a estar hipercelular porque estamos en un cuadro de anemia. Entonces el organismo recibe el estímulo de que hay una anemia y comienza a producir grandes cantidades y la médula ósea se expande, se vuelve como una jalea rojiza, ¿no? Y la relación mieloide varía, ¿no? Entonces, normalmente es de 3 a 1 y aquí se altera de 1 en 1, en un afán de compensar el cuadro de anemia. La primera anemia que vamos a ver de este tipo es la anemia perniciosa y se debe a una defectuosa absorción de la vitamina B12. También se da generalmente en poblaciones de tipo escandinavas, anglosajonas, más frecuente en los hombres que en las mujeres, muchos de ellos mayores a partir de los 50 o 60 años de vida. Se desconoce en ellos una predisposición genética,
pero la gran mayoría de ellos subyace una gastritis crónica atrófica, porque muchos de ellos presentan anticuerpos contra el factor intrínseco. Entonces, aquí podemos ver las causas de la anemia megaloblástica, tanto por la deficiencia de la vitamina B12 como por la deficiencia del ácido fólico. En sí, la vitamina B12 y el ácido fólico se encuentran en abundantes alimentos, que es muy difícil que nosotros tengamos estas anemias, ¿correcto? Y casi son muy similares las causas de ambas anemias. Por ejemplo, en la vitamina B12 se puede deber por un descenso en la ingesta, ¿no? Como una dieta inadecuada o alteraciones en la absorción, similar a lo que vemos en la deficiencia del ácido fólico, dietas inadecuadas y también alteraciones en la absorción, ¿no? En el caso de la vitamina B12, ¿no? En las alteraciones en la absorción tenemos que ver, por ejemplo, en los estados de mala absorción, en las enfermedades intestinales difusas, cuando hay resección ileal, por ejemplo, o sobrecrecimiento bacteriano. Y dejé para el último esta partecita que dice deficiencia del factor intrínseco, anemia perniciosa y gastrectomía. Cuando nosotros veamos una persona con deficiencia por vitamina B12, lo primero que debemos pensar es que probablemente hay una alteración a nivel gástrico. O sea, tiene un antecedente de una gastrectomía, tiene una gastritis atrófica o tiene una anemia perniciosa, ¿correcto? Cualquiera de esos estados, lo primero tengo que pensar esto. Después comienzo a pensar dietas inadecuadas, alteración en la absorción, porque esta anemia dijimos que no es muy común. La deficiencia del ácido fólico es todavía menos común, porque el ácido fólico se encuentra en abundantes alimentos. Entonces, estas deficiencias tienen que verse en personas con dietas inadecuadas, ¿no? Personas con alcoholismo, ¿no? Con síndromes de mala absorción o principalmente personas en quienes aumentan los requerimientos. Y aquí hablamos, por ejemplo, de las mujeres que están en el estado de embarazo, ¿no? En las cuales antes, durante y posterior al embarazo se les da suplementos de ácido fólico, justamente porque en ellas aumentan los requerimientos y puede tener deficiencia de este factor. Muy bien. Acá podemos ver un frotis sanguíneo y vamos a ver en el frotis sanguíneo del lado izquierdo cómo podemos encontrar precursores bastante grandes, bastante llamativos. Dijimos que estas células eran anormalmente grandes por un trastorno en la maduración y en la división celular. Entonces es bastante común encontrarlos tanto en el frotis de sangre como también en la médula ósea. Muy bien. Dijimos que entre las causas de la anemia perniciosa teníamos que pensar rápidamente en una gastritis, una gastrectomía, una lesión a nivel del estómago. ¿Por qué? Porque la anemia perniciosa se debe a un ataque autoinmunitario de la mucosa gástrica. Entonces voy a encontrar en todos los órganos que tienen un ataque autoinmunitario, nosotros encontramos que el órgano está siendo destruido, se atrofia, debido a gran cantidad de células inflamatorias, principalmente linfocitos, ¿no? También células plasmáticas, que lo infiltran, los destruyen y lo van atrofiando. ¿Y cuál es el blanco de este ataque inmunitario? Son las células de tipo parietales, que se encargaban también de la absorción de la vitamina B12. En estos pacientes en los cuales tienen este ataque autoinmunitario, se han detectado 3 tipos de anticuerpos. Un 75% de los pacientes tienen anticuerpos tipo 1, es decir, anticuerpos que bloquean la unión de la vitamina B12 al factor intrínseco. Entonces, al bloquearlo, no permite que se una y que pueda ser absorbido. Otro grupo tiene anticuerpos tipo 2, que impiden la unión del complejo factor intrínseco y vitamina B12 al receptor. Y un porcentaje bastante elevado, entre un 85 y un 90%, tienen anticuerpos tipo 3, son anticuerpos contra los componentes de las microvellosidades. Entonces, estas personas que tienen esta enfermedad autoinmune, que se caracteriza por la anemia perniciosa, van a tener el déficit de la vitamina B12. ¿Qué características vamos a encontrar?
Primero vamos a encontrar una médula ósea roja, intensamente, muy blanda, parecida a una jalea, muy hipercelular. Obviamente, hay una anemia, el organismo comienza a tratar de estimular la médula ósea. Hay dentro de la médula ósea nidos megaloblásticos, son células grandes, también hay promegaloblastos, grandes, abundantes, y también los leucocitos también se vuelven ligeramente más grandes y a veces con varios nucleolos intensamente llamativos, ¿correcto? ¿Qué más vamos a encontrar aparte de los cambios en la médula ósea? Vamos a encontrar cambios de todo el tubo digestivo. Lo principal es una glositis atrófica, o sea, una lengua bastante grande, brillante, lustrosa. La gastritis, que va a aparecer en 3/4 partes de los pacientes con este tipo de anemia perniciosa, grados de metaplasia intestinal en el estómago, cuadros de acloridia, mayor incidencia al cáncer gástrico. Recuerden que es un estómago atrófico y en estos estómagos puede producirse cáncer. Y cuadros de hemosiderosis que pueden variar, ¿no?, en hígado, en vaso, en médula ósea y otros. Una característica importante de la anemia perniciosa, y no se lo olviden, es que hay lesiones del sistema nervioso central, principalmente por degeneración mielítica, que se caracteriza por parestesias, entre otros, ataxia, que puede haber, ¿no? Obviamente, la administración de la vitamina B12 va a mejorar las manifestaciones que se dan, tanto en la médula ósea como en las lesiones nerviosas. Muy bien. El déficit por folatos, ¿no? Es muy similar a la anemia que hemos visto, a la anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12, pero no se olvide, en el déficit de folato no existen alteraciones neurológicas, ¿correcto? Esa es la diferencia entre las dos, no existe alteraciones neurológicas. El déficit de folato, hemos dicho, es todavía más infrecuente que el anterior, así que debemos pensar personas indigentes, mujeres embarazadas con dietas inadecuadas, alcohólicos o drogadictos, personas que disminuyen el aporte por dietas inadecuadas, ¿no? Defecto en la absorción por uso de anticonceptivos orales, aumento de las necesidades, desnutrición severa, entre otros. ¿Correcto? Y el otro tipo de anemia es la anemia de tipo ferropénica. En el caso de la anemia ferropénica, es un tipo de anemia que se va a dar en países en vías del desarrollo como el nuestro, en donde hay bajo aporte dietético, que es la causa principal. También puede disminuir la absorción en determinadas enfermedades o puede tener requerimientos excesivos de hierro. Una característica importante en nuestro medio es que la anemia ferropénica se va a producir por pérdida crónica de sangre. Y en este caso, cuando nosotros veamos una persona, un adulto mayor de 50 años, que pierde sangre de manera crónica y oculta, lo primero que debemos pensar es cáncer de colon derecho. Cáncer de colon derecho. Puede ser otros cánceres, ¿no? Estómago, puede ser en mujeres ginecológico, por ejemplo, de endometrio, ¿no? Pero esta es una de las características principales de este cáncer, que produce microhemorragias ocultas. Hay otras causas que son benignas, como las úlceras pépticas, las hemorroides, la infestación por determinados parásitos, el uso crónico de aspirina, ¿no?, que existe, pero siempre piensen en esto para poder descartarlo, ¿no? La médula ósea se encuentra también con mayor actividad eritropoyética, y los extendidos en sangre periférica van a mostrar hematíes chiquitos, ¿no?, microcíticos e hipocrómicos, bastante pálidos. Y vamos a encontrar también la atrofia de la mucosa lingual, una glositis atrófica, y podemos encontrar algunos cuadros de atrofia gástrica, ¿no? Entonces, los eritrocitos se van a ver bastante chiquitos y bastante pálidos, ¿no?, porque no tienen fierro. Muy bien. Terminamos con el último tipo de anemia, que es la anemia aplásica. En la anemia aplásica, lo que vamos a tener es un cuadro de anemia en el cual va a haber un daño de la célula madre mieloide pluripotencial, ¿correcto?
Entonces, si ustedes recuerdan, la célula madre, la célula madre mieloide pluripotencial daba origen a los eritrocitos, al monocito que se podía transformar en granulocitos, neutrófilos, basófilos, o macrófagos también, a las plaquetas, entre otros. Entonces, la destrucción de la célula madre mieloide pluripotencial va a alterar diversas líneas celulares que ya diferenciadas, que son las que le estoy mencionando. Entonces, este tipo de anemia se va a caracterizar por una pancitopenia. Quiere decir, vamos a tener anemia por destrucción de los precursores de los eritrocitos, vamos a tener una neutropenia por alteración de la línea de los monocitos y vamos a tener una trombocitopenia por alteración de los megacariocitos. ¿Correcto? En este caso, a diferencia de todas las anteriores que hemos mencionado, la médula ósea va a ser muy hipocelular. Recuerden que yo les digo que siempre el estímulo en cuanto a la anemia es que la médula ósea se compense sobreestimulándose, pero en este caso no hay que estimular porque el daño es directamente en las células pluripotenciales. Entonces, la médula ósea va a ser hipocelular con disminución en los precursores de los hematíes, de los granulocitos y de las plaquetas. Aquí podemos ver un cuadro de las causas más comunes de la anemia plásica. La gran mayoría de ellas va a ser idiopática, quiere decir que no encontraré el mecanismo por el que se produce la anemia y simplemente determinaremos que va a ser por un ataque de tipo inmunitario. Obviamente que se tienen que encontrar los anticuerpos y se tiene que encontrar algún patrón inmunitario, alguna otra enfermedad de tipo inmunitario que puede asociarse, ¿no? Perdón. También puede deberse por agentes químicos, por ejemplo, el benceno, el cloranfenicol, ¿no? Que puede haber consumido la persona. Por eso se dice mucho que en niñitos el cloranfenicol puede ocasionar este tipo de anemias aplásicas, ¿no? También puede ser por otros agentes, como las sales de oro, la carbamazepina, agentes físicos, por ejemplo, las personas que tienen a veces un tumor, un linfoma, o tienen un tumor de mama y se tiene que irradiar la zona del esternón, ¿no? Donde también se puede encontrar la médula ósea y directamente sufrir el daño por esta irradiación, ¿no? Tanto focal o corporal. Las infecciones de tipo viral, como las hepatitis, el citomegalovirus, el virus del Epstein-Barr, el virus del herpes zóster, también pueden dar cuadros parecidos como anemia plásica. Muy bien, entonces la patogenia ya hemos dicho, desconocida, la gran mayoría de ellas se cree idiopática, la médula ósea es marcadamente hipocelular, ¿no? Y por la destrucción de estas células va a ser ocupada principalmente por adipocitos, o sea, células grasas, tejido fibroso, y van a encontrarse por ahí algunos grupitos de células linfocitos, células plasmáticas, que pueden estar muy escasas, pero pueden haber. Obviamente las características van a depender de la anemia, por ejemplo, va a dar palidez, debilidad, disnea, la trombocitopenia, ¿no? Que puede dar pequeños cuadros de petequias y equimosis, principalmente en miembros inferiores, y los cuadros que tienen que ver con la granulocitopenia, que se va a dar infecciones banales, pero frecuentes. Aquí vemos una médula ósea. Entonces podemos ver al lado izquierdo la médula ósea normal. Esto de normal tiene que ver también con la edad. Recuerden que mientras más pequeña es la persona en cuanto a edad, es un niño, nosotros vamos a encontrar que los componentes celulares van a ser mucho más extensos y pueden llegar en ellos, por ejemplo, a ocupar el 80% de la médula ósea frente a un 20% que está ocupado por tejido graso. Cuando la persona está en una edad madura, un promedio más o menos es que el 50% sea ocupado por células pluripotenciales y un 50% esté ocupado por tejido graso.
Sin embargo, en las personas que tienen anemia aplásica, vamos a ver como estamos viendo aquí a la derecha, es decir, una médula que prácticamente en su totalidad ha sido reemplazada por tejido graso, ¿no? Y esto que ustedes ven aquí son pequeñas celulitas que quedan por ahí, que pueden ser algunos linfocitos por ahí que han quedado. El resto de elementos ha sido eliminado. El tratamiento en estas enfermedades viene a ser el trasplante de la médula ósea, ¿no? Muy bien, terminamos con las anemias y pasamos a la proliferación neoplásica de los leucocitos. Y aquí tenemos que hablar de los linfomas, de las leucemias, ¿no? Y también de las histiocytosis, que son una patología menos común. Muchas de las entidades que nosotros llamamos leucemias, ¿no? Y que a veces decimos leucemia y linfoma son cosas distintas, no lo son. Las presentaciones leucémicas, ¿no? Pueden empezar, como acá lo dice, son neoplasias precursoras hematopoyéticas, ya sean de la línea mieloide como de la linfoide, que se va a originar en la médula ósea y secundariamente va a inundar la sangre y puede comprometer otros órganos como ganglios linfáticos o tejido linfoide, ¿no? Entonces, una leucemia puede tener transformación linfoide. Y los linfomas, que son las lesiones tumorales cohesivas, ya compuestas también por los linfocitos, ya sean B, T o natural killer, nacen en el tejido linfoide, o sea, nacen en un ganglio, ¿no? Más común en un ganglio, pero también pueden nacer en otro tejido linfoide, por ejemplo, en el tejido linfoide que se encuentra en el apéndice, o el tejido linfoide que se encuentra en las amígdalas, y secundariamente inundar la médula ósea y transformarse o tener una presentación leucémica. En consecuencia, los términos leucemia y linfoma solamente van a reflejar la distribución tisular, dónde se inicia la enfermedad, pero en sí se pueden aplicar a estas neoplasias en el momento de su presentación, pero pueden posteriormente transformarse una entidad en otra. De tal manera que la OMS ha reconocido eso y por lo tanto ya no hace esa separación entre leucemia y linfoma, sino que en la clasificación que les estoy presentando los une, porque son la misma enfermedad y como les digo, pueden ser evolución de la misma enfermedad. Entonces, lo ha dividido a estas neoplasias linfoides en 5 tipos. El primer tipo viene a ser, aquí está, la neoplasia de precursores de linfocitos B. Quiere decir, la neoplasia de las células precursoras. Es decir, las células precursoras se van a encontrar, ¿dónde? En la médula ósea. Por lo tanto, vamos a hablar de la leucemia, linfoma, linfoblástico agudo de linfocitos B. Es decir, una leucemia que posteriormente puede evolucionar o no a un linfoma, pero de linfocitos B precursores. El segundo tipo, que es el más común de todos, es la neoplasia de los linfocitos B periféricos. Y aquí también está la leucemia linfocítica crónica o linfoma linfocítico pequeño, que es un linfoma de células pequeñas, no tan maduras, pero que compromete bastantes ganglios, ¿no? Y otros órganos. También tenemos la leucemia prolinfocítica de células B y los diversos linfomas, linfomas linfoplasmáticos, linfomas esplénicos, linfomas de la zona marginal, linfomas de células del manto, linfoma folicular, linfoma difuso de células B grandes o linfoma de Burkitt. ¿Correcto? Entonces tenemos diversos tipos de linfomas. El tipo 3 es la neoplasia de precursores de los linfocitos T, o sea, la leucemia linfoma linfoblástico agudo de los linfocitos T. El tipo 4 es la neoplasia de los linfocitos T y linfocitos citolíticos naturales periféricos, casi similar a la 2, pero de linfocitos T. Está la leucemia prolinfocítica de linfocitos T, la leucemia linfoma, ¿no?, de gránulos grandes, y los linfomas de linfocitos T periféricos. Y el quinto grupo es el linfoma de Hodgkin con sus variantes subtipo clásicos, que son esclerosis nodular, celularidad mixta, rico en linfocitos, depresión linfocítica y predominio linfocítico.
Si ustedes ven, esta clasificación es un poco extensa y un poco engorrosa para entenderla. Entonces, la vamos a dividir en dos tipos. El tipo 1, el tipo 2, el tipo 3 y el tipo 4, lo vamos a juntar todo y lo vamos a llamar el linfoma no Hodgkin. Y el tipo 5 se va a quedar con su nombre de linfoma de Hodgkin. Y esta clasificación les va a servir porque los patólogos clasificamos también así en linfoma Hodgkin y en linfoma no Hodgkin cuando vemos un linfoma de cualquiera de estos tipos. El linfoma de Hodgkin, ¿no? El grupo 5 que ustedes han visto, es un linfoma que tiene un pronóstico mucho mejor que el linfoma no Hodgkin. Este linfoma de Hodgkin se va a localizar en un solo grupo ganglionar axial. Quiere decir que, por ejemplo, si este linfoma compromete la región cervical, va a afectar toda esta zona, ¿correcto? O puede comprometer los ganglios de tipo mediastino o los ganglios de tipo paraórticos, ¿correcto? Pero un grupo ganglionar, ¿correcto? La dispersión que hace va a ser una dispersión ordenada por contigüidad. Quiere decir que va afectando los ganglios que están cercanos a esa zona. Como ustedes ven, va yendo de manera ordenada, ¿no? Los ganglios mesentéricos y el anillo de Waldeyer raramente es afectada en este tipo de linfomas y la presentación extraganglionar es infrecuente. Quiere decir que este linfoma generalmente afecta ganglios nomás, ¿correcto? Entonces, si ustedes lo ven, es un poquito más ordenado. Mientras que el linfoma no Hodgkin, ¿no?, afecta múltiples ganglios periféricos. Quiere decir que la persona puede debutar con ganglios axilares y de repente le encuentra ya ganglios inguinales en varias zonas a la vez. Se disemina, pero no por contigüidad, como estamos explicando. Afecta ganglios mesentéricos y anillo de Waldeyer. Y la presentación extraganglionar es bastante habitual. Quiere decir que no solamente afecta ganglios, sino también puede afectar estómago, intestino u otros sitios como piel, por ejemplo. ¿Correcto? Entonces vemos que hay diferencias entre uno y otro. Acá vemos otro cuadrito para ver las diferencias. El linfoma de Hodgkin es una enfermedad localizada, sí, ya hemos dicho. ¿Tiene síntomas B? Sí. ¿Cuáles son los síntomas B? Síntomas asociados a los linfomas como fiebre, baja de peso, sudoración nocturna, ¿no? Normalmente puede afectar hasta mediastino, ¿correcto? Pero ya a partir de la zona del mediastino hacia abajo es muy rara la afectación. Entonces, retroperitoneo y mesenterio, raro que lo afecte. Médula ósea no lo compromete. Como ustedes ven, este linfoma no se transforma generalmente en una leucemia, ¿no? Enfermedad extralinfática, o sea, que afecte estómago, intestino, no. No se transforma en leucemia y no produce paraproteínas que puedan afectar a nivel del riñón. El linfoma no Hodgkin, en cambio, hemos dicho que es un tumor que es un poco más agresivo. Puede afectar retroperitoneo y mesenterio, puede transformarse en una enfermedad leucémica, puede tener compromiso extralinfático, o sea, órganos, puede comprometer retroperitoneo, mesenterio, médula ósea y puede producir una paraproteína que se puede excretar por el riñón. ¿Correcto? Entonces, hay diferencias entre uno y otro. También hay generalidades entre ambos. Por ejemplo, los linfomas en ambos son un poquito más frecuentes en varones como en mujeres. 1.5 varones por cada mujer, tanto para el linfoma Hodgkin como para el linfoma no Hodgkin. El linfoma no Hodgkin es más común que el linfoma de Hodgkin. La incidencia del linfoma no Hodgkin aumenta progresivamente con la edad, como los cánceres, teniendo un pico máximo a los 60 años. El linfoma de Hodgkin es más común en gente joven, entre 16 a 34 años, y de ahí presenta un pico en personas más de 55 años. La etiología de los linfomas son como la gran mayoría de los cánceres, es decir, se relacionan a muchas causas y no todas están muy bien definidas. Por ejemplo, en cuanto a la edad,
Obviamente, el riesgo del linfoma no Hodgkin, ya hemos dicho, aumenta con la edad como si fuera un cáncer, ¿no? Y en los linfomas de tipo Hodgkin sí afecta a personas jóvenes, tiene generalmente buen pronóstico, pero si afecta a ancianos y gente mayor, tiene un pronóstico más reservado. Se asocia también mucho a infecciones, por ejemplo, del virus de Epstein-Barr, que se relaciona mucho al linfoma de Burkitt, la infección por VIH, ¿no? El HTLV1, que se asocia al linfoma leucemia de células T, el Helicobacter pylori, que se asocia al linfoma MALT gástrico, o otras patologías como por ejemplo los virus de la hepatitis B y C. También se asocia estos linfomas a personas que sufren de enfermedades autoinmunes, inmunosupresión o inmunodeficiencia. Las personas con VIH generalmente tienen mayor incidencia de linfomas de tipo cerebral. Las personas que tienen enfermedades autoinmunes, las personas que tienen terapia inmunosupresora post-trasplante, en fin. Las personas que también están expuestas a agentes tóxicos ocupacionales como plaguicidas, herbicidas, pesticidas, tintes para cabellos o de tipo industrial como solventes orgánicos, polvo, vinilo, asbesto, entre otros, ¿no? También factores genéticos que pueden haber y personas que han sido sometidas a radioterapia o quimioterapia. Muy bien, hablaremos del linfoma no Hodgkin, ¿correcto? El linfoma no Hodgkin, como hemos visto, es un grupo variado y heterogéneo de neoplasias linfoides. Recuerden que llevaba los 4 primeros grupos de la clasificación de la OMS y puede ser de linfocitos B, de linfocitos T o de células natural killer. Lo más común es que estos linfomas sean de células B, un 90%, sean de células T en un 10% y de células natural killer rarísimo. Se disemina por vía hematógena y las características clínicas y la respuesta va a ser totalmente diferente al linfoma de Hodgkin. Como hemos visto, vasoordenado, ¿correcto? Es 4 veces más frecuente que el linfoma de Hodgkin y predomina en varones cuya edad media más o menos es entre 20 a 40 años y como hemos dicho va aumentando con la edad. El tipo histológico del linfoma no Hodgkin más frecuente es el linfoma difuso de células B grandes, seguido del linfoma folicular. Como son diversos tipos de linfomas, la sobrevida promedio es 50% a los 10 años. Obviamente dependerá del tipo de linfoma que tenga para poder decir la sobrevida. Por ejemplo, el linfoma de células B grande es más agresivo. Muy bien, ¿cómo lo clasificamos? Facilito, lo vamos a clasificar de bajo grado, grado intermedio y de alto grado. Obviamente los linfomas de bajo grado van a tener una supervivencia media mayor que un linfoma de alto grado. ¿Y cómo diríamos que podemos clasificarlo así? Va a depender del tamaño de las células. Obviamente que esto no es la regla, no es que todos los linfomas que tengan células chiquitas van a ser de bajo grado, que tengan células grandes van a ser de alto grado. Pero hay un grupo bastante común que sí se relaciona con esta regla. Es decir, los linfomas de bajo grado van a tener células generalmente pequeñitas. Por ejemplo, el linfoma maligno linfocítico pequeño, ¿no? Son células pequeñitas. Los linfomas malignos foliculares de células pequeñas hendidas o los linfomas malignos foliculares mixtos que tienen células pequeñas hendidas y algunas grandes. Los de grado intermedio van a tener células más grandes, que pueden tener células pequeñas y células grandes en el mismo componente tumoral, y los de alto grado son células malignas, células grandes, generalmente inmunoblásticas o linfoblásticas que pueden existir. Ojo, les vuelvo a repetir, no es que sea así exacto, pero más o menos es una constante. Por ejemplo, el linfoma de Burkitt es un linfoma de células pequeñas y sin embargo está comprendido de un linfoma de alto grado. Entonces, siempre hay excepciones a la regla. El linfoma de células grandes, como su nombre lo dice, es un linfoma de alto grado y es el linfoma más común que se va a presentar. 45% de los linfomas en los adultos. Puede ser B, que ya hemos dicho es más frecuente, o también puede ser T, con un predominio en varones mayores de 60 años, ¿no? También se puede ver en niñitos, representa el
25% de los linfomas de la infancia se asocia a personas que tienen trastornos inmunológicos, en un 50%, como personas que tienen el síndrome de Sjögren, la tiroiditis de Hashimoto, y forma masas ganglionares o extraganglionares, ¿no?, únicas de crecimiento rápido. Tiene afectación extraganglionar común, es decir, este linfoma lo podemos encontrar como un linfoma que afecta estómago, por ejemplo, y puede ser agresivo y fatal de no tratarse, ¿no? Las células que van a formar este linfoma son células relativamente grandes. Tenemos que compararlo siempre con un linfocito, que más o menos mide unas 7 micras. Entonces, estas células relativamente grandes van a verse entre 4 o 5 veces el diámetro de un linfocito normal. El crecimiento va a ser difuso, quiere decir que no forma una estructura, simplemente son células sueltas que van a estar ahí, con núcleos redondos, con cromatina media vesiculosa, y pueden tener 2 o 3 nucleolos centrales y un citoplasma un poco pálido. Hay tumores anaplásicos donde las células parecen células multinucleadas gigantes, ¿no? O parecer células de Reed-Steinberg sin serlo. Por ejemplo, aquí vemos un extendón, ¿no? Una imagen microscópica de un corte de un ganglio que tenía un linfoma. Y podemos ver aquí estas células que resaltan, acá con mi puntero les marco, miren, esa célula que resalta, bastante grande, con su núcleo y un tremendo nucleolo rojizo aquí que ustedes lo pueden ver. Yo tendría que compararlo con un linfocito para saber que es grande. Entonces, en la lámina, ustedes pueden ver acá un linfocito promedio. Miren el tamañito de este linfocito y compárenlo con el tamaño de esta célula que parece como una roca grandota. Si ustedes comienzan a mirar todo el extendido, van a ver, por ejemplo, estas células, o esta de aquí, o esta de aquí, o esta de aquí, bastantes grandes. En todo el extendido, en un solo campo, yo encuentro por lo menos como unas 10 células de este tipo. Entonces, es un tumor, un linfoma de células grandes, probablemente de células B, ¿correcto? Entonces, este linfoma es el más frecuente que existe. Seguido del linfoma folicular, que es el segundo linfoma más común. Se halla en el 40% de los linfomas de adultos. Se va a encontrar en personas mayores, varones, mujeres, ¿no? Con adenopatías no dolorosas, a menudo generalizadas. Afección ganglionar tiene, ¿no? Y es rara la afección extraganglionar, o sea, en las vísceras que se pueden dar. Esta se halla una translocación característica 1821 con un protoncogen BCL2, ¿no?, que se va a encontrar. Es decir, esta translocación, este protoncogen que se puede encontrar, determina que este sea un linfoma folicular. Y esto se puede hacer a través de un estudio de inmunohistoquímica, que me permite determinar la presencia de este protoncogen y ponerle apellido a este linfoma, decir que es un linfoma folicular. La supervivencia es bastante alta, 7, 9 años, pero este linfoma folicular, que tiene buen pronóstico, puede progresar a un linfoma de alto grado y transformarse en un linfoma de células grandes, y en ese momento su supervivencia baja a menos de 1 año todavía. Como su nombre lo dice, el linfoma folicular tiene un crecimiento de tipo nodular y va a tener 2 tipos de esas, células pequeñas y células grandes. Las células pequeñas, que son los centrocitos, son linfocitos pequeños normales con un contorno nuclear irregular, hendido, o sea, tiene pequeñas muescas, vamos a decirlo así, en el contorno nuclear, que pueden ser hendiduras, indentaciones, repliegues, y la cromatina es gruesa y condensada y los núcleos son poco evidentes, mientras que los centroblastos son células más grandes, no hendidas, ¿no?, que se pueden hallar en el 80% de la masa del tumor, ¿correcto? Entonces, la imagen histológica es esta. A simple vista, en la parte izquierda, ustedes mirarían y dirían, parecen folículos linfoides. Podría ser una hiperplasia linfoide. Pero cuando se hace el corte histológico, se puede ver que estos linfocitos no son normales. Si ustedes recuerdan, los linfocitos normales eran redonditos, casi no se veía citoplasma,
y el núcleo era hipercromático, como estos de aquí. Pero sin embargo, estas células de acá tienen lo que dijimos que se llamaban hendiduras. ¿Dónde está mi puntero? Aquí. Ustedes pueden ver aquí, miren, cómo este núcleo parece como un triángulo. O este de aquí, por ejemplo, no es del todo redondito. O este de aquí tiene como puntas, vamos a decirlo así. Esto de acá se llama hendiduras, ¿no? Que tiene la célula, ¿correcto? Son linfocitos, sí, pequeños, abundantes, pero no son linfocitos normales, son linfocitos de tipo tumoral. Y tienen células grandes en medio de este tumorcito, que pueden ser los centroblastos, que son las células no hendidas, o sea, son redonditas completamente, ¿correcto? Entonces, este es el segundo tipo de linfomas que podemos ver. Obviamente, si yo estoy en la duda de que este sea un linfoma o una hiperplasia, recurro a la inmunohistoquímica y puedo determinar la existencia del proton con gen BCL2 con un estudio de inmunohistoquímica que me determina su presencia, que esto es un linfoma de tipo folicular. Muy bien. El otro tipo de linfoma que vamos a ver es el linfoma de células pequeñas no hendidas, el linfoma de Burkitt, que es un tumor que tiene características epidemiológicas y patológicas especiales y que puede ser el endémico, que es la forma africana, el esporádico, que se da, o la forma americana, y el que es asociado a inmunodeficiencia VIH. El endémico va a darse generalmente en niños entre 10 a 12 años, ¿no? Generalmente varones, y va a afectar maxilar y huesos faciales. Tiene el antecedente generalmente de malaria y la detección constante del virus de Epstein-Barr, y se va a relacionar a una translocación cromosómica del gen MYC en el cromosoma 8, ¿no? Que se encuentra en estos casos de linfomas de tipo endémico. El occidental ya no se va a dar en los huesos de la cara, de la región maxilar, sino se va a dar en el abdomen, a nivel del ilion, a nivel del ciego, mesenterio, ovario, riñones, es decir, en cualquier zona abdominal. Tiene detección ocasional del virus de Epstein-Barr y también tiene la translocación cromosómica, aunque de manera tardía, del gen MYC del cromosoma 8. Y el que es asociado a inmunodeficiencia tiene múltiples localizaciones de este linfoma de Burkitt. Un linfoma de células B, ¿no? Se va a dar en los niños entre 4 a 8 años, ¿no? Y la característica histológica es que son sábanas de células monótonas. ¿Qué quiere decir esto? Que son células sueltas y todas son igualitas. Por eso les decimos monótonas, porque ninguna es distinta a la otra. Los núcleos son redondos, tienen 2 o 5 nucleolos, ¿no? Y tiene un elevado índice mitótico y hay muerte celular de las células por apoptosis. Entonces, hay macrófagos que fagocitan estas células y los restos celulares que han quedado, dando la apariencia de estos macrófagos de un patrón de cielo estrellado, ¿no? Este tumor tiene una transformación leucémica rara y responde muy bien a la quimioterapia. Aquí vemos, por ejemplo, en la forma endémica, en una persona, en un niño varón, ¿no? Un joven que tiene el tumor en la región facial, ¿no? En la región maxilar, y como ustedes ven, este tumor no es doloroso. Y la imagen histológica, dijimos que era una imagen monótona, o sea, todas las células son igualitas, redonditas, chiquitas, del mismo tamaño, aparentemente no fuera tan agresivo, ¿no? Y tienen estas células, que acá hay células que han muerto por apoptosis y macrófagos que la están fagocitando y que dan el espacio como si tuviera huecos en el corte histológico, que se llama patrón en cielo estrellado, característico de este linfoma. Muy bien, terminamos con el linfoma de tipo no Hodgkin, pasaremos al tipo Hodgkin. El Hodgkin dijimos que era un tumor mucho más ordenadito, ¿no? Es una también serie de neoplasias que se originan en un ganglio, en una adenopatía, representa el 30% de los linfomas, 85% se va a dar en niños varones, como ustedes ven acá, ¿no? Generalmente jóvenes, ya dijimos, jóvenes entre 15 a 34 años, y de ahí
un pico en mayores de 55. Tienen riesgo a desarrollar un linfoma de Hodgkin, ¿no? Los pacientes que tienen mononucleosis infecciosa por virus de Epstein-Barr. En ellos el riesgo aumentado es de 2 a 4 veces que una persona sin esta patología, ¿no? Y se clasifican, uno diría, linfoma de Hodgkin se debería clasificar por la presencia de la célula de Hodgkin, pero no, se clasifica por la presencia de una célula, la célula de Reed-Steinberg, que es la célula tumoral neoplásica grande y que va a estar mezclada con células inflamatorias no reactivas. Muy bien, entonces tiene en este caso los síntomas B, ya dijimos que era la fiebre, la pérdida de peso, sudoración nocturna, anemia, un patrón típico de diseminación, recuerden que era por continuidad. El patrón molecular ha demostrado que estas células de Reed-Steinberg también son de origen B. Recuerden que los linfomas de células B son los más frecuentes. Puede afectar vaso un 20% y son linfomas aparentemente de buen pronóstico la gran mayoría de ellos. Muy bien, acá podemos ver la esclerosis nodular, que es el más frecuente, 60-80%, tiene pronóstico favorable. La celularidad mixta tiene un 15 o un 30% de los casos, también pronóstico favorable. El predominio linfocitario en un 5%, pronóstico favorable. El rico en linfocitos, 5%, pronóstico favorable. Y la depresión linfocitaria, menos del 1%, favorable. Todos son favorables, menos este de aquí. Vamos a ver por qué, ¿no? Pero primero vamos a ver los tipos de células que tiene. Dijimos que el linfoma de Hodgkin tiene que tener la célula de Reed-Steinberg, ¿correcto? ¿Y cómo es la célula de Reed-Steinberg? La célula de Reed-Steinberg es una célula binucleada o bilobulada con dos mitades que parecen imágenes en espejo, una al lado de la otra, abundante citoplasma y nucleolos grandes, por lo que se le llama ojo de búho, rodeado por un halo claro. Si yo les leo todo esto, ustedes dicen, ¿cómo será esta célula? Entonces la miraremos aquí. ¿Cómo la describimos? Una célula binucleada, ¿correcto? Binucleada, con dos mitades que parecen imágenes en espejo, ¿no? Con un nucleolo prominente y que parecían dos ojitos. Por eso se llamaba ojo de búho, ¿correcto? Esta es la famosa célula de Reed-Steinberg, ¿no? Característica patognomónica del linfoma de Hodgkin, ¿no? Y aparte está rodeado de linfocitos de tipo B o T maduros, histiocitos y otros tipos de células. Pero esta célula, ya hemos dicho, es de tipo B. Muy bien. También tenemos la célula de Hodgkin, que parecería la célula de Reed-Steinberg, pero a la mitad. Es decir, es una célula mononuclear, tiene un núcleo único, un nucleolo grande, el citoplasma también se parece, es de un color rosado, ¿no? Y se puede ver en algunas variantes del linfoma de Hodgkin. Y también podemos ver la célula lacunar. Esta célula lacunar también tiene un solo núcleo, ¿no? Un nucleolo variable, y la característica es que el citoplasma es abundante y muy pálido. Y este se va a observar más que todo en la esclerosis de tipo nodular. Aquí hay un cuadrito para poder explicarle los tipos de, o los subtipos del linfoma de Hodgkin. Si me lo entienden aquí, lo vamos a poder entender en lo que sigue. ¿Puedo bajar esto? Ya no puedo bajarlo más. Lo moví. Ah, ya, lo voy a poner acá, que actualice una hora ya. Ay, ¿qué pasó? No. Ya, no puedo. No. Vamos a ponerlo acá para que no nos fastidie, ¿ya? Muy bien. Estábamos viendo los subtipos del linfoma de Hodgkin. Habíamos dicho que estaba el de esclerosis nodular. El de esclerosis nodular es el más frecuente. Si me ponen atención aquí, me van a entender todo. El de esclerosis nodular es el subtipo más frecuente, ¿correcto? ¿Qué se va a caracterizar? El de esclerosis nodular se va a caracterizar
por gran cantidad de tejido fibroso. O sea, como su nombre lo dice, esclerosis tiene que ver con las bandas fibrosas que van a dividir el tejido como en nódulos. Por eso se llama esclerosis nodular. ¿Correcto? Y esta esclerosis nodular va a tener muchas células. Va a tener las células, ¿qué células dijimos? Las células lacunares, ¿se acuerdan? Las células lacunares y las células de Riestenberg ocasionales. Y las células acompañantes, las células del fondo, van a ser todas las células que ustedes puedan recordar. Linfocitos, T, eosinófilos, macrófagos, células plasmáticas, es decir, una gama de células ahí. ¿Correcto? Este tumor es el más frecuente, tiene afectación mediastínica, se encuentra en hombres como en mujeres, la mayoría de casos son adultos jóvenes y tiene muy buen pronóstico. El de celularidad mixta se parece mucho al de esclerosis nodular, pero no va a tener ni fibrosis ni va a formar nódulos. Y en su caso va a tener células mononucleares y células de Riestenberg diagnósticas frecuentes. En estos casos, miren, a partir de aquí, de celularidad mixta para abajo, nosotros vamos a encontrar células monoclonales y células de Riestenberg. Pero en la esclerosis nodular, las células lacunares son las más frecuentes. Aquí, en la celularidad mixta, como su nombre lo dice, las células que se encuentran son mixtas. Tienen linfocitos T, eosinófilos, macrófagos, células plasmáticas, lo mismo que aquí. Pero como les digo, no tiene las bandas de tejido fibroso. También tiene muy buen pronóstico, se encuentra un poco más en varones que en mujeres, ¿no? Con picos en adultos jóvenes y también en mayores de 55 años. El rico en linfocitos tiene las células mononucleares y las células de Riestenberg, y el infiltrado, como su nombre lo dice, es rico en linfocitos. Quiere decir que los otros tipos de células no son muy comunes, ¿correcto? Muy bien. El de depresión linfocítica también vamos a encontrarla, ¿no? Con células de Riestenberg diagnóstica y, como su nombre lo dice, escasez de células en el fondo, ¿no? No hay muchas células en el fondo, no hay tantos linfocitos como en las otras variantes. Y es un tumor infrecuente y, como dijimos, del mal pronóstico. ¿Por qué? Bueno, aquí lo tapa esto, no sé si ustedes pueden verlo, pero aquí dice sujetos infectados por VIH. O sea, esta enfermedad, este subtipo de linfoma, va a dar en personas con VIH positivo. Y como son personas con inmunodepresión, no tienen cantidad suficiente de células, en estos casos, por la inmunodeficiencia que tienen. ¿Correcto? Por eso es mal pronóstico. Y el predominio linfocítico es una variante que va a tener las células de Hodgkin, ¿no? Y va a encontrarse también un patrón de células distintas, dendríticas, foliculares, linfocitos y todo lo demás. Es infrecuente, también tiene buen pronóstico y se va a dar en varones jóvenes. ¿Correcto? Entonces, de todos estos tipos, el más común, la esclerosis nodular, y el de peor pronóstico, este de aquí, depresión linfocítica, porque está sujeto a pacientes con VIH. ¿Correcto? ¿Pasó? Muy bien. Factores pronósticos desfavorables en los linfomas de Hodgkin, que la persona sea mayor de 40 años, dijimos que cuando se da en personas mayores tiene peor pronóstico, con enfermedades asociadas, por ejemplo, VIH, que tenga inmunodepresión, otros sí, que tenga síntomas B, o sea, que tenga fiebre, malestar, sudoración, en estadios avanzados. El subtipo de depresión linfocítica, grandes masas adenopáticas mayores de 10 centímetros, masas mediastínicas que sean mayor de 1/3 del diámetro torácico, afectación de varios territorios extraganglionares y alteraciones en el laboratorio que van asociados con linfopenia, hipoalbuminemia, entre otros. ¿Correcto? Muy bien. El tipo de esclerosis nodular, ya dijimos, era tanto en hombres como en mujeres, afectación del mediastino, muy buen pronóstico, ¿no? Y dijimos que se caracterizaba por bandas de fibrosis esclerosante que formaba un patrón nodular, ¿no? La cápsula se encuentra engrosada por la fibrosis, tenía variantes de células de Riestenberg, ¿no? Y también encontrábamos un fondo de linfocitos
linfocitos pequeños, T, eosinófilos, células plasmáticas y todo lo demás. Y esta es la imagen que nosotros vamos a encontrar en este tipo de linfoma. Las bandas de tejido fibroso se ven aquí como si fueran nódulos, los separa como si los separara en forma de redondos, ¿no? Estos son los nódulos y este es el tejido fibroso que se ve rojizo. Y en medio de ellos encontrábamos las células. ¿Qué células se acuerdan? Las células lacunares, que tenían un citoplasma pálido. Y en el fondo gran cantidad de células que son linfocitos T, eosinófilos, células plasmáticas, todo eso. ¿Correcto? Entonces nosotros podemos encontrar esta variante que es la más común, ¿no? Acá también podemos ver los linfocitos del fondo que lo acompañan y las células que podemos encontrar, las células de Reed-Sternberg, que eran dos ojitos como ojo de búho, o las células lacunares que se ven claritas, ¿correcto? También la variante tipo celularidad mixta, que es casi similar a la esclerosis nodular, dijimos, tiene las células de Reed-Sternberg binucleadas y tiene todos los tipos celulares igual que la anterior, ¿no? O sea, linfocitos T, eosinófilos, células plasmáticas, pero no tiene el tejido fibroso que lo separaba. El de predominio linfocítico también se parece al anterior, se da en hombres a partir de la cuarta década de la vida, en ganglios cervicales, axilares, y histológicamente tiene células mononucleares y células de Reed-Sternberg, con un abundante trasfondo de linfocitos pequeños, por eso se llama predominio linfocítico. Entonces, y el de tipo depresión linfocítica asociado a VIH y edad avanzada con mal pronóstico. En muchos de estos pacientes existe el virus de Epstein-Barr, afecta órganos abdominales, retroperitoneales, médula ósea, como ustedes ven es más agresivo, la gran mayoría de ellos se detectan en fases avanzadas, tienen síntomas B, que es un factor pronóstico o de mal pronóstico, ¿no? Y en el infiltrado, como su nombre lo dice, tiene pocos linfocitos y puede tener fibrosis de tipo difusa, incluso hacer células medias bizarras, ¿no? Con fibrosis desordenada, puede identificarse. Esta es la imagen de la depresión linfocítica. Como ustedes ven, a diferencia de los anteriores, tiene muy poca celularidad, Encontramos la célula de Reed-Sternberg y los poquitos que quedan y partes de fibrosis. Entonces, en este caso, por la inmunosupresión que tiene la persona, ¿no? Y el último, predominantemente el linfocítico, ¿no? Que se va a dar también en personas menores de 35 con un buen pronóstico, ¿no? Y que va a tener también linfocitos benignos con escasos eosinófilos, neutrófilos y células plasmáticas, ¿no? Que podemos verlo ahí, ¿no? Entonces se ve como si fuera gran cantidad de células, linfocitos, a diferencia del anterior, no podemos encontrar la célula de Reed-Sternberg u ojo de búho, ¿correcto? Como les dije, en el primer cuadrito que habíamos visto, en ese se resumía prácticamente las diferencias entre uno y otro linfoma, ¿no? La célula de Reed-Sternberg que podemos encontrar. Muy bien, las leucemias, que ya no las voy a mencionar, porque como les dije, es prácticamente la evolución de un linfoma, ¿no? Que algunos empiezan como leucemia y terminan como linfoma, y otros son linfomas que pueden terminar como leucemias. Por eso es que los hemos tocado como una patología en común, ¿no? Y terminamos con las neoplasias de células plasmáticas. Aquí yo lo voy a mencionar muy brevemente porque su seminario va a tratar justamente de la neoplasia de células plasmáticas, así que no voy a ampliar yo tanto el tema, ustedes lo van a ver. Este de aquí es una neoplasia de células B, pero de células B totalmente diferenciadas en células plasmáticas. Como ustedes recuerdan, las células plasmáticas se encargaban de secretar inmunoglobulinas. En este caso, cuando estas células se vuelven neoplásicas, secretan inmunoglobulinas de tipo monoclonal.
o sea, el componente B, que se libera sin función alguna, ¿no? Y también va a liberar cadenas libres y pesadas como la proteína Benson-Jones, que se puede encontrar y ayuda en el diagnóstico de esta patología. En las neoplasias de células plasmáticas hay diversos tipos. La primera de ellas, y la más frecuente, no se olviden, la más frecuente, es la gammopatía monoclonal de significación desconocida, que es un grupo de enfermedades que se caracterizan por una proliferación clonal de células plasmáticas que producen un solo tipo de cadenas ligeras y o pesadas, ¿no? Que es un componente mononuclear en cantidades excesivas, pero no hay un tumor. O sea, si uno hace un estudio de la persona, no encuentra ningún tumor asociado a esta sobreproducción de estas cadenas. Sin embargo, la gammopatía puede en algunos pacientes desarrollarse un mieloma, que puede ser solitario o múltiple. Algunos consideran que esta diferencia no debería hacerse, porque los mielomas aparecen como un mieloma solitario, o sea, una sola lesión, y posteriormente, con el tiempo, se transforma en un mieloma múltiple, o sea, un mieloma que compromete varias zonas del cuerpo, ¿no? También encontramos los linfomas linfoplasmocitarios, ¿no? Que pueden darse, ¿no? Las amiloidosis primarias asociadas a inmunocitos y el menos frecuente, la enfermedad de cadenas pesadas. Como les digo, el más común, la gammopatía monoclonal de significación desconocida. Sin embargo, la más agresiva tiene a ser el mieloma múltiple. Esta es una neoplasia de células plasmáticas que afecta la médula ósea, afecta el hueso y afecta tejidos, ¿no? Entre ellos la piel. Se da en personas mayores, 60, 65 años, generalmente afecta más a hombres que mujeres, personas que tienen determinadas alteraciones genéticas como la translocación 14q32 y algunos de ellos tienen el antecedente de haber estado expuestos a radiaciones, benceno, pesticidas. Se van a observar en ellos lesiones osteolíticas múltiples en todo el esqueleto, en cualquier hueso, desde la columna vertebral, las costillas, el cráneo, la pelvis, el fémur, todos los órganos pueden estar afectados. Y en esta zona, en esta lesión, se va a encontrar una masa tumoral roja, blanda, gelatinosa. El estudio va a estar compuesto por células plasmáticas tumorales, ¿no? Las células plasmáticas, ustedes ya las recuerdan, son células redonditas con el núcleo hacia uno de los extremos, ¿correcto? Y nosotros vamos a encontrar que tiene una diversa sintomatología. Al destruirse el esqueleto, parte del hueso, se va a producir hipercalcias y fracturas patológicas. Estas fracturas patológicas se van a dar sin ninguna causa aparente y van a producir lesiones óseas, osteolíticas, dolor óseo y también compresión de la médula espinal. La proteinuria que se va a formar de estas células, ¿no? Las cadenas ligeras que va a formar o las cadenas pesadas puede producir proteinuria, ¿no? Puede producir una glomerulopatía y llevar a la insuficiencia renal. La proliferación clonal de estas células va a ocupar también la médula ósea, produciendo una mieloptisis y cuadros de anemia. Infecciones producidas por la hipoglobulinemia que se va a dar, ¿no? Y síntomas neurológicos por la hiperviscosidad, por el depósito de loide, por la hipercalcemia y trastornos de la coagulación. ¿Correcto? Esta es una imagen para que ustedes puedan ver de las lesiones osteolíticas que puede producir Si ustedes ven, las lesiones se llaman lesiones en sacabocados, totalmente redonditas, y aquí hay una masa gelatinosa de estas células que están proliferando, ¿no? Entonces hemos dicho dolor, fracturas patológicas, hipercalcemia, proteinuria de Benson-Jones y amiloidosis que se puede dar. Como les digo, esto lo van a tocar más a fondo en el momento en que ustedes ya hagan su seminario de esta semana. Eso era lo que yo tenía que presentarles el día de hoy. Les agradezco por estar aquí en la clase y voy a pasar a tomarles la asistencia. Si me dan un segundito, ¿ya? Les explico, cuando yo les tomo la asistencia, ustedes me van a ir diciendo su apellido y si están presentes.
¿correcto? Para yo ir poniéndole. Por favor, si no están en el momento, no me estén interrumpiendo. Al final me dicen, ¿ya? Pero ustedes no me estén interrumpiendo porque yo voy pasando de uno a otro. Los que ya me van diciendo su asistencia pueden ir desconectándose porque ya yo la tomo y ya queda aquí, ¿ya? Algunos de ustedes tienen otra clase posterior a esta y tenemos el tiempo medido para poder tomar la asistencia. Así que yo los voy llamando. Por ejemplo, Jenny Arcos me dice Arcos presente. Jenny Arcos, Arcos presente. ¿no está? Arcos Diego presente. Barrientos, ¿está? Jenny. Arcos presente. Muy bien. Diego Barrientos. ¿No está? Renato Bellido. ¿Renato? ¿Quién me respondió? ¿Renato o Leonardo o Diego? Ninguno. Ya, Jennifer Bonifacio. Bonifacio presente. Paola Camones. Paola Camones. A ver, chicos, no los puedo escuchar. O sea, si me están respondiendo, no los escucho. ¿Me están escuchando? Sí se le escucha, doctora. Sí se le oye, doctora. No, Sí se le oye. no me ayudan, yo no puedo, A ver, por favor. Doctora, sí Vale, le escuchamos. voy a volver a ingresar. Sí se le... Ya, voy a volver a ingresar a tomar la lista. Espérenme un minuto. Por favor, estén atentos. Después no quiero que me estén diciendo que sí estuve, que no estuve, que me tomé foto y que no estuve en el momento de la asistencia por no sé qué. Ya, yo lo puedo ver aquí. Me activan su audio y yo lo puedo ver. Ya, voy a volver a tomarles. A ver, denme un minuto que lo estoy abriendo. Por favor, atentos, ¿ah? Ya se demora en abrir. No sé. Estoy... Se me bloqueó la página, creo. No puedo entrar o qué pasa, está media cargada. Un segundito. Por regresarme a verlos al otro lado, se me bloqueó la página. Vamos a entrar. Ya, ahora sí entré. A ver. Patología especial, grupo 2. Muy bien, nueva asistencia. Ya. Arco Jenny me dijo presente. Diego Barrientos. Falta. Renato Bellido. Falta. Jennifer Bonifacio. Bonifacio presente. Falta. Paolo Camones. No, Paola, perdón. Paola Camones. Doctora, Bonifacio presente, doctora. Bonifacio, Presente. tiene que estar atento, por favor. Paola no está. Lipsy Cárdenas. Presente, doctora. Muy bien. Alondra Carrasco. Presente, doctora. Eduardo Carrión. Presente, doctora. Muy bien. Marco Castañeda. Presente, doctora. Muy bien. Alejandra Castillo. Castillo presente. Muy bien. Milagros Chávez.
No está. Yosie Chávez. Chávez, presente. Muy bien. Maylin Cisneros. Cisneros, presente. Muy bien. Víctor Contreras. Presente, doctora. Gabriel Contreras. Presente, doctora. Rosa Cotrina. Presente, doctora. Luis Cruz. Presente, doctora. Gabriela Cunha. Presente, doctora. Alejandro Díaz. Presente. Katy Flores. No está. Diana Gallegos. Gallegos, presente, doctora. Muy bien. Gabriel Gonza. Gabriel. No está. Eric Gonza. González, presente. Eric González. Rodrigo Guerra. Guerra presente. Akemi Guerra Guerrero. presente. Ya, Guerra está bien. Akemi Guerrero. Presente, Selene. doctora. Guerrero. Guerrero, Muy presente. bien. Está bien. Leslie Gutiérrez. Leslie. No está. Pamela Guamán. Presente, doctora. Jimena Huerta. No está. Carol Jauregui. Carol. No está. Alexandra Lazo. No está. Lébano Alexandra. Doctora, presente, Lébano. Muy bien. Merly Linares. Presente, doctora. Naida Yantoy. Mario Doctora Luna. Jauregui está, doctora Jauregui está presente, no tiene audio. Tiene que tener. Todos tienen que tener. Ya la voy a poner aquí. Marjorie Luna. Marjorie. Tampoco está. Luis Malma. Presente, doctora. Muy bien. Brenda Maraví. Presente, doctora. Alexandra Martínez. Presente, doctora. Cristian Melgarejo. Presente, doctora. Mendoza Renzo. Presente, doctora. Muy bien, Mendoza. Ana Nava. Nada, presente, doctora. Muy bien. Madeleine Navarro. Navarro, presente, doctora. Diego Núñez. Diego Núñez. No está. Renzo Orellana. Orellana presente. Muy bien. Rodolfo Ortiz. Rodolfo. Ya te escuché. Jorge Pasapera. Jorge. No está. Marco Pejerrey. Presente, doctora. Muy bien. Gustavo Peña. Peña presente. Muy bien. Stephanie Pérez. Pérez Delgado, presente, doctora. Muy bien. Joyce Pérez. Presente, Pérez. Joyce. Natalie Pérez. Presente, doctora. Andrea Ponce. Presente, doctora. Pierina Ponce. Presente, doctora Ponce Pierina. Muy bien. María Prado. Presente, doctora. Eduard Quiroz. Eduard. No está. Wilson Reyes. Reyes, presente. Shirley Rivas. Presente. Doctora, presente. Yesenia Rivera. Ya, Chile. Yesenia Rivera. Rivera, presente, doctora. Luis Roca. Presente, doctora. Muy bien. Kelit Rubio. Presente, doctora. Luis Sáenz. Sáenz presente, doctora. Alfredo Salas.
No está. Wilbur Saldaña. Tampoco está. Carla Sánchez. Doctora, presente. Sí, ya. Kaelin Sotomayor. Presente, doctora. Gustavo Suaznavar. Gustavo. Ya te escuché. Fabiola Zulca. Presente, doctora. Muy bien. Carla Tineo. Presente, doctora. Marjorie Tineo. Presente, doctora. Valeria Torres. Presente, doctora. Mayra Urbina. Doctora, presente, Urbina. Jocelyn Valencia. No está. Ángela Vázquez. Presente, Vázquez, presente. Fernando Velázquez. Presente. Diana Wong. Presente, doctora. Y Gianmarco Isaciga. Gianmarco. No está. Listo. Muy bien, jóvenes. Ya lo procedí a grabar. Voy a parar acá la grabación para que Doctora. quede, para que la puedan ver.